Soy el químico Sergio Antonio Salazar Lozano, director ejecutivo del Grupo Lister. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre lo que es el departamento de diagnóstico molecular dentro del laboratorio de alta especialidad en el Grupo Lister. El diagnóstico molecular es un área de laboratorio que está basada en lo que es los ácidos nucleicos, la determinación de ácidos nucleicos, ya sea la detección de estos ácidos nucleicos particulares o la cuantificación de los mismos. El diagnóstico molecular, o más bien el área de medicina molecular, de alguna manera, a la hora de elegir un origen, podemos decir que 1947 sería un buen punto de partida. Es el año en el que Linus Pauling publica un artículo en donde por primera vez se acuña el término patología molecular. En este artículo, Linus Pauling describe una mutación en la cadena beta de la globina, cuya característica es que modifica la conformación de esta cadena y por lo tanto trae como resultado lo que se conoce como enfermedad de células falciformes. Es un tipo de anemia genética. Ahora bien, de 1947 en adelante, muchos otros investigadores se fueron sumando a los esfuerzos para determinar las raíces genéticas o moleculares de diferentes problemas. Y en 1980, a inicios de los 80s, ¿sí? Kare Mullis, un químico que también fue, igual que Linus Pauling, premio Nobel, lo recibió hasta el 93 por el descubrimiento de la reacción en cadena de la polimerasa. Bueno, desarrolla esta metodología, y esta metodología es hoy la base de la mayor parte de los diagnósticos que se ofrecen en un laboratorio de diagnóstico molecular. A mediados de los 80s, ¿sí? El término diagnóstico molecular es acuñado igual por primera vez, y de ahí en adelante cada vez se ha ido utilizando con mayor y mayor frecuencia en los artículos publicados en revistas científicas. Ahora bien, el diagnóstico molecular lo podemos, digamos, dividir en tres grandes áreas a la hora de hacer aplicaciones sobre este. Una de estas sería el diagnóstico de enfermedades infecciosas, en donde se estudian los ácidos nucleicos de virus, bacterias, y se determinan la presencia de estos, características de estos o la cantidad que estos tienen o que encontramos de cada uno de estos en algún individuo en particular. Otra de las áreas es el área de diagnóstico molecular de enfermedades genéticas, en donde bueno, se buscan mutaciones particulares que sabemos son el origen de una enfermedad genética determinada. Y una tercera aplicación del diagnóstico molecular es en oncología, en donde bueno, podemos encontrar diferentes mutaciones que provocan enfermedades que son oncológicas, y de alguna manera algunas de estas mutaciones incluso ayudan al clínico a determinar cuál sería el tratamiento más apropiado o si el paciente responde o no responde a algún tratamiento en particular. Y bueno, todo esto una vez más fundamentado en lo que viene siendo la raíz de las instrucciones muy particulares, ya sea de agentes infecciosos o de el paciente. En el laboratorio Lister, el diagnóstico molecular se empieza a practicar en el año 2002 y nace dentro del laboratorio Lister como un departamento en el grupo. El primer estudio que nosotros comenzamos a realizar en aquel momento fue la carga viral para el virus de inmunodeficiencia humana. Este estudio es un estudio basado en la tecnología precisamente de la PCR, de la reacción en cadena de la polimerasa, y en este estudio lo que se hace es que los ácidos nucleicos, el RNA del virus de inmunodeficiencia humana, es medido, es cuantificado. Entonces, esto nos da una información muy importante en el paciente porque nos permite saber cuando un tratamiento es eficiente o no. El tratamiento para un paciente con VIH básicamente está dirigido a irrumpir su proceso de replicación de alguna manera, ¿no? Y esto lo que va a provocar es que no vaya a haber RNA viral que podamos nosotros detectar en un momento dado en el laboratorio. Si podemos detectar RNA viral, quiere decir que el tratamiento no está funcionando, sobre todo si lo encontramos en grandes cantidades. Y cuando un tratamiento es eficiente, por ejemplo, cuando se cambia de tratamiento y este está bloqueando efectivamente el ciclo del virus,
lo que vamos a observar es cómo va disminuyendo su carga viral hasta que llega a niveles indetectables. Bueno, este estudio ha sido un fundamento muy importante que ha guiado a los médicos desde que se implementó el estudio de una manera muy importante. Es un estudio necesario. Es la única forma que tenemos para determinar si el tratamiento funciona o no funciona. A través de los años hemos ido implementando más y más estudios en el diagnóstico molecular hasta que, bueno, la fecha contamos con, vamos a llamarle un menú amplio de estudios que ofrecemos en diferentes áreas. Como lo mencionaba al inicio, el área que más demanda tiene de estudios moleculares es el área enfocada a enfermedades infecciosas y de igual manera es, por lo tanto, el área que nosotros tenemos mejor cubierta. Bueno, al día de hoy ofrecemos una serie de estudios encaminados a detectar, por ejemplo, hablando del VIH, hacemos la carga viral. Tenemos de igual forma un estudio que es una PCR, una vez más, multiplex, quiere decir que incluye varios virus que nosotros determinamos al mismo tiempo. Es el virus de inmunodeficiencia humana, virus de hepatitis B y virus de hepatitis C, todos en una misma reacción. Hacemos también la determinación de virus de herpes 1 y 2 por PCR. Detectamos Mycobacterium tuberculosis y importante en este sentido es esta reacción, es muy particular porque a diferencia de otros estudios, nosotros lo que hacemos, la reacción que estandarizamos, realmente son 3 reacciones. El paciente acude al laboratorio y a lo mejor pide un solo estudio, pero realmente se hacen 3 estudios en uno. En la primera reacción, lo que se hace es que se identifica una secuencia en el DNA del microorganismo que es común para todas las micobacterias, solo las micobacterias. Es decir, si nosotros obtenemos una señal en esa reacción, sabemos que el paciente se encuentra infectado con alguna micobacteria. A esta altura no sabemos cuál, por lo tanto se monta una segunda reacción. Esta segunda reacción solamente nos va a dar una señal si la micobacteria es tuberculosa, si es tuberculosis o no. Si es Mycobacterium tuberculosis, vamos a obtener también esta reacción positiva. Si no fuera, podemos como quiera emitir un reporte en donde el médico pudiera conocer si el paciente está infectado con una micobacteria no tuberculosa, que es un dato importante. Habitualmente, cuando un laboratorio hace estudios para Mycobacterium tuberculosis, solamente reporta Mycobacterium tuberculosis y no es capaz de detectar otras micobacterias. No es el caso de nosotros por cómo hemos dividido las reacciones. Y finalmente, ofrecemos una tercera reacción en el mismo estudio, que lo que hace es irse directamente a la secuencia genética de la micobacteria y determinar si cuenta o no cuenta con los genes de resistencia a 2 de los tratamientos estándares que se dan en un inicio, que son rifampicina e isoniazida. Esto es muy interesante porque uno de los grandes retos en el tratamiento para Mycobacterium tuberculosis en la actualidad es que existen ya varias cepas que son resistentes a distintos medicamentos. Y esto retrasa en gran medida la recuperación del paciente cuando se determina la resistencia a prueba y error, que es como habitualmente ocurre. Bueno, ya por lo menos estos dos medicamentos es posible conocer si la micobacteria tiene o no resistencia para ellos. Entonces, bueno, estas son características del estudio que nosotros hacemos propiamente, que son distintivas y que decidí, bueno, era importante a lo mejor compartir con ustedes en este breve espacio. Ahora, existen más estudios, por ejemplo, encaminados a un área en donde de alguna manera convergen la parte de infectología con el cáncer. Por ejemplo, tenemos detección del virus del papiloma humano, que sabemos es el que desencadena el cáncer cervicuterino, ¿verdad? Ahora bien, hacemos 2 estudios en particular. Tenemos una tecnología que se llama captura de híbridos y se le llama así porque básicamente lo que se detecta son híbridos de DNA, RNA, entre sondas que se tienen en el reactivo y otras que se miden directamente del producto biológico. Ahora bien, lo que hacemos aquí es detectamos la presencia de virus de alto riesgo, exclusivamente de alto riesgo, que son los virus que se encuentran realmente relacionados con el cáncer cervicuterino. Existen muchos VPHs, hay más de 200 serotipos distintos de VPH, pero solamente un puñado pequeño de estos realmente son de alto riesgo, quiere decir que pueden provocar cáncer cervicuterino. Los otros que no están incluidos en este estudio pueden provocar verrugas genitales y algunas otras lesiones que no son cáncer. Esos no los detectamos, solamente aquellos que pueden provocar cáncer. Ahora,
Además de la captura de híbrido, nosotros también hacemos la PCR para la detección de 28 serotipos distintos del virus del papiloma humano. Entre ellos, en la PCR aquí sí hacemos una mezcla de virus de alto riesgo y virus de menor riesgo, ¿verdad? Y esta PCR tiene una particularidad importante también, y es que, primero, el nivel de detección es muy alto, la sensibilidad a la prueba es muy alta, y se hacen una amplia gama realmente se detectan y se buscan y se detecta una amplia gama de diferentes serotipos para el virus del papiloma humano. Estas son PCRs, todas estas de las que he hablado son PCRs de tiempo real. Entonces la detección se realiza al momento que se hace la reacción. Ahora bien, contamos además con algunos otros paquetes de reacciones que son, creo, igual una vez más muy interesantes. Por ejemplo, tenemos un paquete que detecta 16 virus diferentes respiratorios, en donde se incluyen, entre otros, influenza, influenza A, B, H1N1, podemos encontrar rinovirus, podemos encontrar coronavirus, virus sincitial respiratorio, etcétera, ¿no? Hay una gran cantidad ahí de virus, son 16 diferentes. Y bueno, esto me parece que es una herramienta muy importante para la comunidad médica. Tenemos también un estudio que detecta 7 enfermedades de transmisión sexual: Neisseria gonorrea, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, contamos también con una PCR que detecta 7 enfermedades de transmisión sexual: Neisseria gonorrea, Trichomonas trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum. Y bueno, esta es una PCR muy particular, muy importante. Además de que detecta estas 7 enfermedades, puede ser también una prueba que pudiera apoyar a algún médico que estuviera interesado en evaluar de repente incluso medicina de la reproducción. Ahora bien, contamos con una prueba de sepsis también muy interesante. Es una PCR que detecta más de 90 bacterias diferentes que pueden ser encontradas en un paciente séptico, bacterias y hongos. En este caso, el estudio es una vez más un estudio que se realiza en varias partes. Se detectan primero el género de todas estas especies, y luego en una reacción siguiente de PCR que se anida a la anterior, se detectan entonces ahora sí ya algunas especies. Es una reacción que detecta 28 especies distintas. Ahora bien, en una tercera reacción, lo que se va a detectar es resistencia a 2 antibióticos, en este caso vancomicina y meticilina, que una vez más son resistencias muy importantes en la clínica. Esta reacción de PCR, es particularmente interesante porque además apoya al médico en pacientes que están con un estado de salud muy delicado, en donde el tratamiento oportuno, acertado, es vital para la correcta recuperación del paciente. Ahora, finalmente quisiera mencionar que también realizamos la prueba de Zika dentro de esta gama de estudios infecciosos. Es la PCR, y es también una PCR muy interesante porque el virus lo hemos venido encontrando en el país, y tiene repercusiones importantes en mujeres embarazadas, por ejemplo, y las personas que han sufrido el cuadro, a pesar de que el cuadro propiamente no es necesariamente tan grave, sí algunas de las consecuencias que podemos encontrar, como el síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad autoinmune, o algunas otras complicaciones posteriores a la infección, y por lo tanto es importante detectar si alguien tiene o no el virus a través de una PCR. Ahora, tenemos montada también una última PCR, que es una PCR del área, ahora sí ya no infecciosa, sino oncológica, en la que detectamos cromosoma Filadelfia.
Y esta PCR, bueno, básicamente nos sirve porque hay dos genes en cromosomas distintos, el 9 y el 22, el BCR y el ABL, que se traslocan. Quiere decir que estos cromosomas, digamos, se desprende un pedazo del cromosoma y se pega en el otro cromosoma y se forma un híbrido de un gen que se llama BCR-ABL. Ahora, cuando esto ocurre, estos pacientes desarrollan leucemia, ¿sí? Principalmente leucemia mielocítica crónica, pero algunas otras leucemias están también asociadas a esta translocación cromosómica particular. Entonces, bueno, a través de diagnóstico molecular podemos determinar la presencia del cromosoma Filadelfia, ¿verdad? Y estas serían, a la fecha, los estudios que tenemos montados en el Departamento de Diagnóstico Molecular. Y bueno, pues estamos constantemente tratando de implementar nuevos estudios para ofrecer, bueno, un servicio más completo y una información lo más precisa posible, hasta donde es posible ofrecerla, hasta donde la tecnología actual nos permite, en un departamento como este, que es el de diagnóstico molecular.